Bueno, en este video voy a hablar sobre el método de Newton-Raphson y voy a explicar para qué sirve este método. Básicamente hay funciones, ¿sí?, que no siempre es fácil calcular las raíces de una función. Eso depende mucho de la expresión que tenga dicha función. Por ejemplo, si yo tengo la función igual a coseno de x menos x, quiero calcular las raíces de esta función, bueno, lo que tengo que hacer es igualar la función a cero, es decir, vamos a reemplazar la y por cero. Entonces de esta manera nos quedaría que el coseno de x menos x es igual a cero. Si yo esta x que está restando la paso a la parte derecha sumando, me quedaría que el coseno de x es igual a x. Pero ¿qué ocurre? Que acá despejar la x se vuelve bastante complejo, bastante complicado. Entonces, calcular las raíces de esta función de manera analítica es bastante complejo y bastante difícil. Entonces, el método de Newton-Raphson lo que sirve justamente para calcular las raíces de funciones como esta, por ejemplo, que acabo de escribir recién, pero la solución que se obtiene mediante el método de Newton-Raphson no es una solución real, sino que es una solución aproximada, ¿sí? Es una aproximación a la solución real, ¿sí? Eh, Te voy a dejar en la descripción del video, ¿sí? Voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedas acceder al video en donde calculo, ¿sí?, las raíces de esta función y bueno, doy una solución aproximada utilizando el método de Newton-Raphson. En este video, lo que voy a hacer es explicar, ¿sí?, la idea que se utiliza para deducir la fórmula, ¿sí?, que se utiliza en el método de Newton-Raphson, ¿sí? Y para eso, bueno, lo que vamos a hacer es partir de este gráfico que acabo de hacer recién. Fíjense que acá tenemos graficada la función en color celeste, que es f de x. Y lo que vamos a hacer es, vamos a partir de una aproximación inicial x sub 1, que esta aproximación se deduce a partir del gráfico, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, tenemos un punto que pertenece a la gráfica de f, que es el punto x sub 1, f de x sub 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es trazar la recta tangente a la curva, ¿sí?, a la curva f de x, en el punto x1, f de x sub 1. De esta manera lo que se obtiene es una recta L, ¿sí?, a la cual yo llamé L, que es esta recta en color violeta, ¿sí?, que es tangente, ¿sí?, a la curva en este punto. Y fíjense que lo que nos va a interesar es hallar, ¿sí?, la intersección de esta recta L con el eje X, que en este caso lo que se obtiene es una raíz, ¿sí?, a la cual yo llamé X sub 2. Nuestro objetivo, ¿sí?, nuestro objetivo es hallar el valor de R, ¿sí?, calcular la raíz R, que es una raíz de la función f. Y lo que vamos a hacer es calcular, digamos, esta raíz R, pero no dar una solución exacta, sino una solución aproximada, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer entonces es, lo que vamos a hacer a continuación es primero calcular la ecuación, ¿sí?, de esta recta L. Y bueno, como se trata de una recta, lo que necesitamos es conocer la pendiente y por lo menos un punto de ella. Punto que pertenezca a la recta, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, la pendiente ya la tenemos porque por definición de derivada, ¿sí?, m sería la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada, ¿sí?, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en este caso, m sería f' de x sub 1. Por otra parte, fíjense que tenemos un punto de la recta L que sería el punto este, x1, f de x sub 1, como podemos ver, es un punto, ¿sí?, que está en la recta L, que pertenece a L. Y bueno, teniendo como dato la pendiente y un punto de la misma, podemos armar su ecuación utilizando la fórmula de punto pendiente. Y nos quedaría de esta manera, que y menos f de x1 es igual a f' de x1 por x menos x1. Ahora bien, como x sub 2, que es acá, que está acá, es la intersección de la recta L con el eje X, ¿sí?, entonces, fíjense que cuando la X es igual a X sub 2, la Y vale 0. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí?, en esta fórmula, vamos a reemplazar la Y por 0 y la X por X sub 2. De esa manera nos quedaría de la siguiente manera. 0 menos f de x1 es igual a f' de x1 por x2 menos x1. Si f' de x1 es distinto de 0, ¿sí?, si este número es distinto de 0, entonces como está multiplicando lo podemos pasar a la parte izquierda dividiendo.
Entonces me quedaría que x sub 2 menos x sub 1, que es esta parte, es igual a menos f de x1 sobre f' de x sub 1. Insisto, esto tiene sentido cuando f' de x sub 1 es distinto de 0, ¿sí? Si no, no se podría realizar esa división. Entonces, lo que vamos a hacer es de acá despejar x sub 2 y expresar x sub 2 en términos de x sub 1. Entonces, fíjense, este término que está restando, podemos pasarlo a la parte derecha sumando, y nos quedaría finalmente que x sub 2 es igual a x sub 1 menos f de x1 sobre f' de x1. ¿Sí? Bueno, ya tenemos expresado entonces, obtuvimos una aproximación x sub 2 en términos de x sub 1. Fíjense que x sub 2 está un poco alejado de r, o sea que la idea es tratar de obtener una mejor aproximación. Entonces para eso lo que volvemos a hacer es repetir el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que, volviendo al mismo gráfico, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es sobre el punto x sub 2, f de x sub 2, que es este que está acá, vamos a volver a trazar la recta tangente a la gráfica de f en el punto x sub 2, f de x sub 2, y de esa manera se obtiene esta recta tangente que marqué en color verde, y lo que vamos a hacer es, como hicimos antes, hallar la intersección de esta recta verde con el eje x, y de esa manera vamos a obtener una raíz a la cual llamé x sub 3, y de esa manera fíjense que se obtiene, ¿sí?, una mejor aproximación, ya que x sub 3 está más cerca de r, ¿sí? Está más cerca de r. Entonces, bueno, repitiendo el procedimiento anterior, vamos a llegar a la conclusión de que x sub 3 lo podemos calcular de la siguiente manera. Va a ser x sub 3 es igual a x sub 2 menos f de x sub 2 sobre f' de x sub 2. ¿Sí? Entonces, repitiendo el proceso, ¿sí?, si lo repetimos n veces, ¿sí?, Eh, lo que vamos a obtener, ¿sí?, es una sucesión de aproximaciones, ¿sí?, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub n, ¿sí? Vamos a obtener una sucesión de aproximaciones y, claro, la aproximación es mejor cuando n es un número muy muy grande. Entonces, si x sub n es la enésima aproximación y f' de x sub n es distinto de 0, podemos calcular entonces la aproximación de manera general, ¿no? La aproximación x sub n más 1, ¿sí?, en términos de x sub n. Es decir, esto sería x sub n más 1 es igual a x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n. Si los números x sub n son más cercanos a r cuando n es muy grande, entonces finalmente, claro, podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito, el límite cuando n tiende a infinito de x sub n, ¿sí?, eso nos da r. Claro, la aproximación, como dije antes, es mucho mejor cuando n es un número muy grande, o sea, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá marcado en rojo, ¿sí?, es la fórmula, ¿sí?, es la expresión que se utiliza para el método de Newton-Raphson. Si te gustó este video y querés seguir viendo más contenido como este, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Desde ya, muchísimas gracias por el apoyo y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.